hoy vamos a entrar a segunda carta a los Corintios. Si nosotros investigamos, hay información acerca de esta segunda carta. Cuando nosotros entramos a Primera de Corintios, vimos también una información de cómo, cuándo lo escribió Pablo, dónde estaba cuando lo escribió. Y hay una Biblia que se llama Thompson. Y tiene esa Biblia, tiene comentarios. Pues mi hermana Teresita tiene, es una Biblia que tiene muchas herramientas para estudiar la Biblia. Aún nos manda a estudiar, nos manda al original, a las palabras en hebreo, en griego. Y ese hermano Thompson, ¿verdad? Ellos pusieron algunos comentarios y hablan sobre el origen, el contexto y el mensaje de 2 de Corintios. Hay muchas Biblias que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que eso no es lo máximo, sino que aún Dios cada día está abriendo su palabra. Nosotros tenemos que ser humildes y es lo que hemos orado aquí, que Dios nos dé, que Él sea nuestra humildad, que nosotros siempre nos mantengamos sencillos. Yo les he dicho que a veces siento que cuando salgo de la casa para esta reunión y después de escribir, de estar meditando en lo que les voy a hablar, a veces siento que, o terminando de predicarles, de enseñarles, siento que no me di a entender. Y es cuando más los hermanos dicen, hermano, Dios me bendijo. Y cuando siento que ahora sí, ¿no? Ahora vengo bien preparado y hasta en griego y en hebreo me preparo y nadie me dice nada. Entonces entiendo que no es en mí, sino que es Dios el que tiene que usar, tiene que hablar. O sea que yo hablo y digo muchas cosas y a veces no las pronuncio bien, pero ustedes tienen el Espíritu. Tienen el Espíritu y dice que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, en esto se tiene que discernir ejercitando nuestro espíritu, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, que hay hermanos que escriben, de hecho, el pastor José Carrillo enseñó todo esto también, y él siempre ha dicho que él no dice que sabe todo. Él nos ha recomendado a nosotros que estamos estudiando con él de que ni digamos que él lo dijo, porque en realidad él lo ha recomendado, ha enfatizado mucho que no digamos que el hermano Carrillo dijo, ni que digamos que él se la sabe todo. Él es un siervo que Dios ha usado y los ha bendecido mucho en ese ministerio pan de vida. Y él nos ha dicho, oiga, súbete sobre mí, yo doy algo, súbete y ve más cosas. Y es lo que yo hago. Yo estudio con él y nosotros en este ministerio estudiamos con él. Dios lo ha puesto, así como Dios ha puesto con ustedes en esta congregación para enseñar la palabra, en el ministerio Pan de Vida, porque esta iglesia es Pan de Vida. Entonces, Dios se lo ha puesto al pastor José Carrillo, al pastor Cayetano Sega, y ellos son los que van delante y nosotros vamos, pero siempre me subo sobre ellos para alcanzar a ver. Y es lo que quiero con ustedes, que ustedes se suban sobre mis hombros y vean más cosas, porque hay mucho más. O sea que no podemos decir que solamente eso es la revelación y ya. Mientras más pasa el tiempo, se está acercando la venida del Señor, Él va a abrir. A Daniel le dijo, cierra todo, sella, porque es para el tiempo del fin. Pero ahora no nos dice eso, sino que Él está abriendo. Pero necesitamos ser personas que amamos a Dios, amamos su palabra. Y como decía nuestra hermana Ana, nos quedamos a Dios, a los siervos que Dios ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces decía que el hermano Thompson, o de esa versión, o de esa Biblia, ellos dicen que esta epístola de 2 a los Corintios fue escrita seguramente en Macedonia. Fíjense las palabras que ellos dicen, seguramente en Macedonia. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque hay 3 versículos que Pablo usa para hablar que él estaba en Macedonia. Vamos a leer 2 Corintios 2:13. 2 Corintios 2:13.
Es como decir, porque esa palabra seguramente, cuando lo usa uno, dice seguro, seguro, o sea que está afirmando que sí, ¿no? Seguro, seguro que lo dejaste ahí, seguro. Seguramente fue él, porque hay algo, ¿no? O sea, hay algo que está diciendo que sí fue él. ¿Ok? Entonces, y ellos dicen, seguramente Pablo escribió esta epístola en Macedonia. Dice en 2 Corintios 2:13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Okay? Él usa mucho esta palabra, significa que él llegó a esa ciudad. Segunda de Corintios 7:5. Segunda de Corintios 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Okay. Menciono otra vez Macedonia. Segunda de Corintios 9:2. Segunda de Corintios 9:2 dice, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Bueno, lo que creemos, lo que dicen los hermanos, ellos están en el comentario y también nosotros creemos que ahí lo escribió. Bueno, no es muy importante eso, pero por algo se escribió, necesitamos saber dónde él lo escribió también. Bueno, son información que queremos, porque vamos a introducirnos. De hecho, nuestro tema es introducción a Segunda de Corintios. Entonces él escribió en Macedonia, quizás en Filipos. Filipos es parte de Macedonia. Vamos a leer otro versículo. Hechos 20, del 1 al 6. Hechos 20, del 1 al 6 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y la acompañaron hasta Asia. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose estar adelantado, nos esperaron en Troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, solamente queremos ver dónde escribió, pero es que aún es importante porque se acuerdan que en el año anterior hablamos de que quienes Dios frenaron aún más de sus fuerzas, lo de Macedonia. ¿Okay? Entonces, Dios nos quiere llevar. Ahorita estamos introduciendo, ¿no? Estamos dando la introducción a Segunda de Corintios. Bueno, entonces, como dicen los hermanos de la Biblia Thompson, seguramente fue escrita en Macedonia y específicamente en Filipos. Esa es la información. Bueno, entonces recuerde, leamos otro versículo. Primera de Corintios 16:10. Dice que esta segunda carta fue escrita después de que Timoteo llegó a Corinto, o llegó de Corinto y le informó cómo estaban los asuntos. Dice 1 Corintios 16:10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Entonces Timoteo llegó para informarle a Pablo qué había sucedido con los corintios, después de que él les contestó las preguntas de ellos. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios hablamos de que ellos tenían preguntas? Le hicieron preguntas. Y habían grupos también que se oponían a él, y eran los judaizantes. Ellos se oponían dudaban, ponían en duda el apostolado de Pablo, por eso él decía que yo soy apóstol, ¿verdad? Entonces, hermanos,
la situación en la iglesia de Corinto se agravó tanto, ya vimos. Y por eso Pablo decía, voy a ir a visitarlos. Y es lo que él dice en 2 de Corintios 12, 14. Vamos a leer 2 de Corintios 12, 14. Dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea que lo que hablamos de que Pablo era una persona que se conocía no buscando lo de los hermanos, su dinero. Pero se acuerdan que él dice también, pero a la primera relación, pongan aparte algo, según hayan prosperado. Ok. Fíjense que cuando hablamos el otro día, de que le decía a los hermanos que a veces uno cambia los billetes aquí en el ofrendero, ¿verdad? Y yo les decía a ustedes de que, y yo sé que algunos hermanos que yo lo hago, yo lo hice, discúlpenme, y está bien, no sé si ustedes me entendieron, pero es que mi hermana Ana sí lo entendió porque ella me escribió y me dijo, hermano, ya entendí, porque significa de que uno ya puso aparte algo desde cuando ya ha sido prosperado, ¿verdad? No es que de aquí dices, voy a dar algo, sino que ya desde tu corazón, desde casa, ya entiendes, ¿no? Ahora, yo le decía a mi esposa, y a uno de mis hermanos que cambian los billetes aquí son más generosos que yo, antes, porque yo actuaba más peor que ustedes. Porque si yo traía un billete de 200, de 500, y como no había cambio, mejor no daba. Pero Dios ya sanó eso en mi corazón, porque a veces por eso yo le decía a mi esposa, yo era más peor que los hermanos. Era. Y Dios cambió mi corazón, ¿verdad? Pero, o sea que yo quiero lo importante es, como Pablo aquí, no buscamos lo vuestro, sino que todo lo que hacemos es en resurrección, porque queremos parecernos a Dios. Porque Jesús le dijo a Pablo, Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y si ustedes lo buscan en los evangelios, no aparece ese hablar del Señor. No aparece. ¿Cuándo lo dijo? Cuando se le apareció a Pablo, porque Jesús se le apareció a Pablo. ¿Verdad? Bueno. Pero aquí estamos hablando de que él quería ir por tercera vez a los Corintios. Ya había ido 2 veces, pero aún los hermanos Tito, Timoteo y aún otros, ¿cómo se llaman? Los de la familia que le informaban a ellos. No, los hermanos que le informaban, la familia que le informó a ellos, ¿se acuerdan ustedes? Que no eran chismosos, sino comunicativos. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes no estudian conmigo? Los estudiantes no estudian en 1 Corintios. ¿Se acuerdan la familia que le informó a él? No, los de Coré, dicen, no. ¿No? ¿No se acuerdan? O sea, a ver. Los de Cloé, ¿verdad? De los de, a ver si usted se estudió conmigo. O los demás, ¿no? ¿Qué pasó? Se me olvidó ya de 2 Corintios. O regresamos otra vez a 1 Corintios. Vamos a 2 Corintios. Fíjense, porque es bien importante. Yo decía, mejor voy a otro epístola, a otra carta. O voy a Apocalipsis. Pero si yo pierdo esta secuencia, porque ahorita el 1 Corintios fue duro. Por ejemplo, para los hermanos que no saben ofrendar y diezmar, fue duro para ellos ese tema. Para el que ya Dios le cambió su corazón, no tiene ningún problema. Fue duro, no solamente eso, sino otras cosas que habló Dios, de la fornicación, de la división, de todos los problemas, fue duro. Porque no solamente era para los corintios de allá de Asia, sino que los corintios de Tultitlán. Entonces fue duro, pero entonces, 2 Corintios, ahora Pablo va a hacer algo y va a estar bonito esta de 2 Corintios. Entonces, tenemos que estar bien claros que esta epístola fue escrita en ¿dónde? Macedonia, dijimos, específicamente en Filipos. Vamos a ir a 2 Corintios 2:3. Fíjense por qué les dije que esta segunda carta a los Corintios es bonito. Por eso no hay que perder la secuencia, va a estar bonito. 2 Corintios 2:3 dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar,
confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Fíjense, Pablo, cuando estaba escribiendo Primera de Corintios, él lo escribía con lágrimas, porque yo tengo la experiencia, a veces no quisiera hablarles a ustedes de algún tema, porque yo sé que es duro, y digo, y tengo que hablarlo, y a veces uno, ya después me voy y digo, Señor, yo creo que hablé de más, muy duro. Y hay unos hermano, debe más, ¿verdad? Eso no tiene problema, hable más duro, hermano, más fuerte, ¿no? Y esos hermanos me animan también a hablar. Pero yo sé que algunos hermanos también sienten, y a veces me han dicho, lo dijo por mí, ¿verdad? Y uno dice, entonces, pero Pablo dice que él escribió, ¿qué? Con muchas lágrimas, estaba escribiendo, pero dice que él no lo hizo para contristar a los hermanos, sino para que supieran cuán grande es el amor que él les tenía. Por eso yo cada miércoles, cada domingo me paro y es por amor, porque no busco lo vuestro. Amén. Porque Dios me ha enseñado, está cambiando mi corazón y tengo un corazón de terciopelo para con ustedes. Sí, por eso estamos aquí. Y por eso a veces trato de no ser muy rudo. Y los hermanos me dicen, hermano, se llama rudo, súbale un poquito, dele, hermano, ¿verdad? Y a veces quisiera, pero también el amor que tengo por mis hermanos, debo de también buscar la forma de no ser tan duro. Y si soy tan duro, en el siguiente trato de, ¿verdad? De animarlos a ustedes de que no se queden. Por eso el mensaje pasado fue duro para mí decirles, ¿verdad? Pero ahora vengo y quiero consolarlos como Pablo. Entonces dice el Señor que al que ama, lo disciplina. ¿Ok? Entonces, si Dios nos corrige, ¿se acuerdan que siempre uso una palabra aquí? Todos estamos aprendiendo. ¿Sí? Yo estoy aprendiendo. Todos nosotros estamos aprendiendo. Si algo digo y usted está haciendo y usted se ofende o piensa que lo estoy diciendo por usted, pues por usted lo estoy diciendo para que todos aprendamos y que nos corrijamos. Porque el primero que me habló a mí, el que me trató a mí, fue Dios cuando yo me metí a estudiar esto. Amén. Entonces tenemos que Pablo escribió 2 Corintios que llorando. Y eso es muy importante para nosotros entenderlo. Él, aunque era espiritual, también era emocional. Amén, hermanos. Pero veamos por qué lloraba él. Porque amaba a los hermanos. Y él decía, es duro lo que estoy hablando, pero yo con amor, pero los amo. ¿Qué no los papás dicen? Porque te amo, te lo digo. ¿Sí? Porque te amo, te reprendo, te corrijo. Entonces, él expresaba lo que sentía, pero siempre con la intención de ayudarlos. Y para eso estamos aquí. Miren, si todos nosotros entendamos, vamos a cuidar lo que hablamos. Porque a veces nosotros decimos cosas, hermano, sin, ¿cómo se llama esa palabra? A ver, sin algo que lo detenga a usted. ¿Cómo se llama esa palabra? Sin restricción. Sí, esto dijo bien, ¿verdad? Sin nada que lo restrinja a usted. Nosotros tenemos que tener gente que tenemos algo que nos restringe al momento de hablar. Entonces, cuando hablamos, vamos a edificar, vamos a animar. Todo lo que Pablo escribió en 1 Corintios fue con la intención de ayudar a los hermanos, de animarlos, de que ellos sean corregidos, de corregir esa deficiencia. ¿Amén? Entonces, ¿se acuerdan que yo antes cometía errores y sigo cometiendo, pero ya Dios me está controlando el espíritu? Porque a veces me decía, qué milagro, hermano, ¿verdad? Entonces a algunos hermanos les ofende eso. ¿Por qué? Imagínense, no viene y apenas viene y usted dice, qué milagro. O sea, hasta que apareces, ¿no? O sea, y hay hermanos, o sea, nosotros tenemos que, en vez de eso, animarlos, pues. O sea, decirle eso, pero no directamente. Seamos diplomáticos. O sea, recuérdense que todo es para animar con amor. Y si hay algo tiene que decir, también tiene que ser con amor, pero tenemos que buscar la forma porque
Porque los hermanos también son, de por sí son cuadrados. Necesitamos agarrar la vuelta, buscar la vuelta, buscar tomarle cómo decirles. ¿Me explico? Porque si no, pues él me dijo eso, ya no voy a venir. Siempre también buscamos pretextos, también, ¿no? No, pues él me dijo eso, ella me dijo eso. Entonces ya no queremos venir. Entonces nosotros tenemos, hermano, como aprender como Pablo, siempre con la intención de animar, de quitar a los hermanos. ¿Amén? Entonces él aquí en estos versículos, él habla de que él fue muy drástico en 1 Corintios. Pero en 2 Corintios él estaba conmovido, estaba llorando. Creo que se acordó todo lo que le escribió. Y se acuerdan que él dijo, a veces entréguenlo a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se acuerdan? Y también les dijo, hagan lo que se les dé la gana. Pues. ¿Se acuerdan que dijimos en nuestro lenguaje? Él dijo eso porque dijo, todo me es lícito. Ustedes me dicen todo me es lícito. Ustedes todos me dicen que todo se vale. ¿Se acuerdan que les dijo? Pero nuestra palabra es hagan lo que se les dé la gana. Pues, ¿se acuerdan que dijimos eso? Porque llegó el momento de que él escuchaba y les decía, porque fue una vez, una segunda vez, y no entendían los hermanos. Y por eso él les escribió. ¿Les saben qué? Hagan lo que quieran, pues al final Dios va a juzgar. ¿No? Entonces él estaba acordando todas las palabras, se conmovió y dice que con muchas lágrimas estaba escribiendo. Él sabía que los había tratado bien duro. Imagínense, hermano, leer esas. Alguna vez le escribieron una carta a usted y le dicen de cosas, se siente uno, ¿no? Una vez me escribieron a mí, lo vamos a agarrar, sabemos dónde vive y lo vamos a levantar. Imagínense, hermano. Imagínense, no, pues, pero no, por supuesto que Pablo no dijo eso, imagínense. Él les habló de las cosas que estaban haciendo porque los de Cloé le informaron, y no solamente los de Cloé, sino que Tito, Timoteo, les decían, ¿saben qué? Los corintios están haciendo esto y esto. ¿Se acuerdan que en Corintios 11 leímos que se emborrachaban? Y dice que menospreciaban a los pobres, a los que no tenían. Imagínense, ¿cómo estaba esa iglesia, pues? Y entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿Cómo que fue? ¿Qué? Rudo, ¿no? Rudo. Fue rudo, ¿eh? Y él se acordó de todo eso y estaba llorando. Porque él dice, es que son mis hijos. Amén. Dice 1 Corintios 4:21. Vamos a ver cómo él se acuerda de esta palabra. 1 Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué creen ustedes que necesitaban los corintios? ¿Con amor y espíritu de mansedumbre o con vara? Necesitaban vara. A veces nosotros como iglesia necesitamos vara. Necesitamos vara. Por eso a veces mis hermanos dicen, hermano, súbele un poquito más. Y a veces sí hablo un poquito duro, pues, pero tampoco quiere ser muy rudo porque si no, mejor que el Señor hable, ¿no? Si el Señor va a dar vara, Él va a hacerlo, ¿ok? Muy bien. Pero Él dice, ahora con lágrimas les escribe esta segunda carta para consolarlos. Fíjense que recuerdo este versículo en 1 Corintios, es la primera parte, Él fue con vara, escribió con vara. Y luego, en 2 Corintios, con amor y espíritu de mansedumbre, ¿ok? Entonces vamos a entrar a la introducción, pues. Vamos a leer 2 Corintios 7, 6 al 12. Porque decíamos que él escribió esta epístola en 2 Corintios de Macedonia y dice que encontró a Tito. Y Tito le contó todos los aspectos saludables de la primera epístola a los Corintios. O sea que cuando le llevaron la carta a los Corintios, la primera carta, él sabía que era dura esa palabra, pero también los hermanos lo recibieron. Porque miren lo que dice el 7, 6 al 12, 2 Corintios. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, o sea que cuando lo leyeron también ellos lloraron.
esa palabra los tocó. Creo que se lo descubrió, lo desnudó, y ellos también empezaron a llorar, ¿verdad? Empezaron a llorar y vuestra solicitud por mí, aún a pesar de eso, siguieron procurando al apóstol, y dice, de manera que me regocijé aún más. Lo mismo pasa aquí. Oiga, hermano, esa palabra que usted, porque de repente yo me voy, pues sí, fue duro. Y yo sé que algunos de ustedes sospecho que están pasando por una situación y resulta que estoy hablando de eso, sí me voy preocupado, porque digo, iba a pensar que lo dije por él y a lo mejor ya no va a venir. Pero esos mismos hermanos me dicen, hermano, Dios me habló a través de lo que estoy hablando. Estuvo buena la prédica. Lástima que no vinieron los demás. No dicen eso. No es que me edificó, hermano, ¿verdad? Me edificó la palabra que Dios lo dio a través de usted. Entonces, eso nos regocija, pues. Es como, me acuerdo de un primo, él dice que sus hermanos, tenían hijitos bien chiquitos y lo encargaron por unas horas, pero esos chamacos eran tremendos, que no aguantó y tuvo que darles vara, ¿no? Y los chamacos le dijeron, cuando lleguen, papá, le vamos a decir que usted nos golpeó. Y dice que él estaba bien preocupado. Y cuando llegan los papás, los hermanos de él, y los chamacos se van, mi tío nos golpeó y nos hizo, y no, pues estaba más preocupado. Y que le dicen los papás, qué bueno, le hubieras dado más. No, pues se alegró eso, ¿verdad? Se alegró. Y es lo que a veces pasa, ¿no? Cuando los hermanos dicen, hermano, de verdad que Dios nos está visitando. Dios lo está usando a ustedes para hablar. No para que yo me sienta, porque a veces, hermano, me estaré explicando bien, hablando bien, me entenderán, de verdad me están entendiendo mis hermanos, porque a veces no comentan nada. No, pero aquí tengo hermanos que dicen, hermano, yo aprendí esto. No es que yo quiera tanto que digan que aprendí de usted, pero están hablando lo mismo, ¿no? Y eso, hermano, Dios me habló a través de usted, eso anima, eso trae un regocijo, pues. Pero hay hermanos que no dicen nada, hablan de otras cosas. Me acuerdo del pastor Cayetano, el otro día les dijo a los hermanos, creo que ustedes se han cansado de escuchar a su pastor porque ustedes no hablan nada de lo que predicamos aquí. Ustedes en sus redes sociales predican, ponen de Alducin, ponen de Chulo Olivares, ponen de... No digo eso, pero siento que yo lo estaba completando en lo que él quería decir. Porque sí vi algunos hermanos del Burlington estaban poniendo de otros predicadores menos de lo que él enseña. Y sí da tristeza, pues agüita eso. O sea, eso te desanima, pues, ¿qué está pasando, no? Pero cuando los hermanos dicen, hermano, entendí esto. Por ejemplo, alguien escribió en esta semana de este mensaje pasado, hermano, entendí esto. Y estaban emocionados, digo, amén, eso te anima, pues. Entonces, Pablo, es lo que él dice, me regocijé aún más. Y el 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, él sabía, pero dice, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Para eso él les escribió. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, porque sí, o sea que la palabra que se predica, y a veces se cree, no me acuerdo quién nos platicó el otro día, el pastor Emilio Caballero le dijo que la primera reunión que fue a una iglesia, como que la esposa le platicó toda su vida, y porque esa prédica que le dio el pastor de esa iglesia, habló todo lo que él estaba viviendo, ¿no? Y él decía a su esposa, tú le contaste mi vida al pastor porque él dijo todo lo que... Y a veces así pasa, ¿no? Así pasa, pero no es para descubrir y exponer a la iglesia, sino que, hermano, es para arrepentimiento, para eso se predica. Por eso, hace tiempo alguien me dijo, hermano, es que
siento que usted lo está diciendo todas las reuniones por mí, por mí, por mí. Y le digo, pero entonces, ¿para quién es entonces? ¿Verdad que todo lo que predico es para toda la iglesia? Realmente para mí y después para ustedes. ¿O será que ustedes vienen a ver qué decimos de los otros? ¿Verdad que no? Aquí venimos porque necesitamos ser corregidos, ser disciplinados, amén, para arrepentimiento. O sea que Dios es tan bueno, hermano, porque dice que la tristeza del mundo produce muerte. Y sí es cierto. Hay gente que le descubre lo que tienen y a veces huyen del lugar, o muchos a veces van y se pierden, o otros se quieren suicidar y todo eso. ¿Sí? Pero aquí es para salvación, para que Dios nos siga transformando. Por eso el 11 dice, porque aquí es lo mismo de que haya sido conquistado según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Sí, porque cuando le dijo él, a ese perverso, sacando de ahí y entregando a Satanás, ¿se acuerdan, hermano? O sea, fue duro eso, ¿no? Cuando en 1 Corintios le dijo a uno que estaba en fornicación, ¿se acuerdan que estaba con la mujer de su papá? Y él habló duro respecto a ese tema. También cuando ellos estaban divididos, ¿se acuerdan que eran niños carnales en Cristo? Dijo, niños en Cristo carnales, dijo. Dice, ¿por qué? Porque ellos estaban en división, ¿no? Entonces, dice el 12, así que, aunque os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio, ni por causa de que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra similitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, que él traía a los hermanos siempre en su corazón. Entonces, por eso él escribió 2 Corintios y lo envió por medio de Tito a los hermanos. Leamos 2 Corintios 8, 16 al 24. 2 Corintios 8, 16 al 24. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, la misma solicitud por nosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a nosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las ideas. Hermano, a veces, miren, a veces dicen es que puro Cayetano, puro Carrillo, puro Lalo. Es que a veces no es malo, de acuerdo a Pablo, hablar alguna alabanza de parte de los hermanos que nos enseñan. ¿Sí o no? Por ejemplo, a mí han dicho aquí, hermana Karina, ¿cómo nos anima? ¿Es alabanza eso, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué cuando se habla de que Karina nos bendice, a veces eso nos ofende? ¿A poco el hermano Carrillo nos ha bendecido a muchos de nosotros aquí? Sí, de hecho a todos, sí, tenemos, amén. Porque de lo que él enseña es lo que estoy usando para enseñar aquí. Entonces, no es malo, o sea, pero tampoco que se exceda. Hay un límite, o sea, dice que hay un hermano, dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Había un hermano que sí, pues es que ese hermano sí nos bendice, ¿sí o no? A veces cuando pasa mi esposa, dice, no, el hermano predicó y no le entendimos súper bien, ¿no? Lo usó Dios y yo ahí estoy, ¿por qué no me dicen que yo también? ¿Verdad? Pero no es malo que uno diga, o sea, es que hay que haber alabanza. ¿Qué no dice que la mujer que teme a Jehová merece ser alabada? ¿Sí? O sea que no estamos hablando de la alabanza que le corresponde a Dios, pero a veces hablamos aquí, ¿sí o no? De hermano fulano. Hemos dicho de Marcos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos anima aquí. Hermano Rubén, el servicio que él tiene aquí, ¿sí o no? Es alabanza, ¿sí? Hemos dicho de mi hermana Teresita de oración, ¿sí o no? O sea, de todos aquí, eso es alabanza, está bien, pero ya, ¿verdad? Mi hermano Aarón, ¿no? O sea, alabanza, ¿sí? Entonces, no nos, que eso no nos, ¿cómo le digo? Que no nos nos estorbe, sí, está bien dicho, que no nos estorbe eso. Cuando hablan de algún hermano, hablan bien. Hay que hablar bien. O sea, cuando estamos para bendecir a los hermanos, sí, es hablar bien de ellos, ¿sí? 19 dice,
Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Fíjense lo que somos hermanos. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Fíjense, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Muy bien. Entonces estamos en la introducción de 2 de Corintios. Y aquí nos da todos los detalles de cómo sufrió Pablo, de cómo se movían entre los hermanos, de cómo con un santo temor él movía el dinero, también lo que hemos dicho aquí. También de cómo ellos actuaban como el cuerpo de Cristo, de cómo ellos se llamaban los unos a los otros. Él decía que los demás hermanos eran sus compañeros. Aquí como aquí, ¿qué le he dicho a nuestros hermanos aquí? Somos colaboradores. Somos colaboradores, somos siervos, somos consiervos. No es que yo sea mejor más que ustedes. Aquí todos somos consiervos, somos colaboradores. Pablo, siendo un gran apóstol, él no buscó competir con los hermanos. Y entonces, miren como lo que él hacía algo aquí. Él enviaba, le decía a los hermanos, él le dijo a Tito, ¿sabes qué? Tito, tienes que ir otra vez con los corintios. Tienes que ir a visitarlos, tienes que ir a Troas, tenemos que procurar a los hermanos. Y es lo que hemos estado haciendo últimamente, ¿cierto? Fuimos a Tlaltecabacán, fuimos a la Ciudad de México, fuimos aquí a Tella. Este mes de mayo vamos a ir a Quiliapan, vamos a ir a Pachuca, vamos a ir a Xiquilpan. Estamos yendo acá a Chimalpa, ¿no? Nos va a tocar ir a Oaxaca. Hermanos, vamos a ir a Ocotlán, a Nayarit, donde Dios nos envía a nosotros. Y él, hermano, él enviaba a los hermanos a que visitaran a las iglesias. Y estos iban de buena voluntad, porque dice allí de Tito, ¿no? El 17, pues a la verdad recibió la exhortación. Pablo lo animó, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir con vosotros. Miren, óiganme con oído redimido aquí, oigamos todos. Qué maravilloso sería que cuando tomamos nuestras vacaciones, que nuestra solicitud y nuestra voluntad sea visitar a las iglesias de otros lugares, como por ejemplo, hay hermanos que están estudiando con nosotros en Campeche, allá por Champotón, por Moquel, por el otro Comuch, por la capital Campeche, por Playa del Carmen, aquí en Hidalgo, aquí con el pastor Israel, aquí en Pachuca, en Xiquilpan, en Zimapán, ahora en Quiliapan, ¿no? Aquí ahora que estamos yendo bueno, aquí está cerquita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a Ocotlán, a Nayarit, ¿no? O a Oaxaca, que ustedes un día van a saber qué, hermano, voy a visitar a sus hermanos, a su mamá que está ahí. Imagínense, hermano. No que digan, si usted va, voy, no. Que usted diga un día, hermano, tengo 2 semanas de vacaciones, una voy a agarrar para ir a la playa y otro voy a ir a visitar las iglesias. Imagínense, sería algo bonito, ¿no? Entonces usted está entendiendo el deseo del apóstol San Pablo. Amén. De hecho, cuando se hizo el seminario en Chimalpa, el pastor Raúl Chávez de la iglesia de Ocotlán, Jalisco, él le dijo, hermano Lalo, cuando te toquen vacaciones, te espero allá en Ocotlán. Cuando te toquen vacaciones, procura ir a Ocotlán, me dijo, allá te esperamos. Entonces, cuando nos toque agarrar vacaciones, vamos a ir a Ocotlán. Pero, hermano, tenemos muchos lugares a donde ir.
Y hermano, si usted quiere ir a la playa, ¿por qué no va a visitar a los hermanos de Playa del Carmen? ¿Sabe usted dónde queda Playas del Carmen? ¿Dónde queda? No he ido para allá, pero... ¿Por Campeche? No, Quintana Roo, ¿verdad? Cerquita de Cancún. Sí, es una de las playas muy famosas, ¿sí o no? Y usted dice, voy a la Playa del Carmen, pero voy a visitar al hermano, ¿cómo se llama? Ismael. No, Ismael. ¿Se dan cuenta? O sea, porque es lo que, o sea, que Pablo, imagínense, vayan a los últimos páginas de la Biblia y van a encontrar que los viajes de Pablo. ¿A dónde creen ustedes que iba Pablo en sus vacaciones? A visitar a las iglesias. ¿Ok? Amén. O sea que tenemos, o sea, aprovechamos también para pasear. ¿Sí? Aprovechamos. En Oaxaca, quiere ir a la sierra, a disfrutar de aire puro. Allá. Imagínense, a la red son, hermano, que usted dijera, mire, yo estoy mire, un tiempo va a llegar eso, que usted va a vivir para la vida de la iglesia. Que usted diga, hermano, me dieron 2 semanas de vacaciones de mi trabajo, uno va a usar para ir a Cancún y otro va a usar para ir a visitar a las iglesias. Imagínense, porque tampoco estamos de que usted no vaya, de que no vaya a la playa, usted vaya, pero también piense en la iglesia. Va a llegar un momento, eso es vivir una vida de resurrección, vivir una vida para el pueblo. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que procurar tener comunión con los hermanos. Y fíjense, y ese es el propósito de los seminarios. Miren, yo estoy orando al Señor y oro para que el siguiente seminario del otro año que viene, toda la iglesia vayamos. Hoy estoy anunciando y van a ir, de esta iglesia vamos a ir, ¿cuántos? Como 20 nada más. 20 nada más. Pero el siguiente año, mi deseo, mi oración es de que toda la iglesia vayamos. ¿Sabe por qué? Usted va a conocer a hermanos de diferentes lugares. Y eso es lo que Pablo quiere, pues, que tengamos comunión con las iglesias. Porque si nos cerramos y nos centramos nada más nosotros aquí, hermano, entonces no estamos viviendo la iglesia en su aspecto universal. Lean los viajes de Pablo al final de la Biblia, ahí está. Primer viaje de de Pablo, segundo viaje, tercer viaje. Entonces, todos los pueblos donde él va. Amén. Entonces, esa es la meta de que usted haga amistad con otros hermanos. ¿Verdad que ahora no hemos podido comunicarnos con el hermano Horacio, ¿no? El hermano Rubén, que de aquí de la Ciudad de México? Ahí a esa visita lo conocimos. Es más, del hermano Félix, nuestro hermano Félix de allá de Cabacán. Él me dijo el otro día, nomás decía, hermano, me gustaría comprar un terreno aquí. Y él dice que ya me está buscando un terreno allá para que yo vaya a vivir. Pero ya sé, o sea, si algún día ando por ahí, yo sé que puedo llegar con ellos. Amén. Es para que nosotros hagamos amistad con otros hermanos de otras iglesias. ¿Sí? Para que quizás no podemos hacer amistad con todos los del mundo, porque son muchos, ¿no? Pero por lo menos, ¿no? Que usted haga amistad con los hermanos, que un día, yo quiero ir a Campeche, ¿no? Yo quiero ir a Jalisco, a Nayarit, donde están los hermanos que van al seminario. Nosotros, usted tiene amistad con ellos y puede ir a visitarlos y animarlos. Es lo que hace el hermano Jesús Zeta. Bueno, esta temporada le tocó ir a Nayarit, pero hace un año, hace 2 años vino aquí. Y aquí lo tuvimos, ¿no? Aquí lo llevamos a Chimalpa. Y la hermana Janine, ella, muchos de ustedes no han ido para donde vive el hermano Paco y Alfredo hasta el fondo. ¿Se han ido algunos hermanos? ¿Rubén se ha ido ahí? ¿No ha ido? No ha ido, pero debería de ir. Hermanos, son puras bajadas. Y mi hermana Janine caminó ahí. Puras bajadas, hermano. Y la verdad que era en tiempo de lluvia. ¿No? Estaba difícil, pero bajamos. Los 4 pisos también. También donde se hacían las reuniones, ¿no? Bueno, todo esto que estamos hablando en la introducción es para tener comunión, aprender. Y les dije a ustedes que Pablo nos quiere consolar. Ok. Entonces, vamos a estar viendo mucho porque la idea de Pablo es que todos nosotros vivamos a Cristo.
Entonces, por eso él habla de todo eso, pero recuerda que decíamos que él escribía con lágrimas. Entonces, él exhortó a los hermanos, él los animó, él los consoló. Pero luego de que los disciplinó en Primera de Corintios, ahora en la segunda carta lo escribe, pero escribe con palabras de consuelo. Es como cuando un papá disciplina a su hijo. Después de disciplinarlo, lo toma aparte y le dice, hijo, yo quiero explicarte por qué te he corregido de esa manera tan drástica. Así estaba haciendo Pablo. Entonces Pablo viene como un consolador a Corinto y ahora él va a suavizar su hablar y aún a curar las heridas de los hermanos si ofendió o algo así. Por eso él dice, mire, vamos a leer 1 Corintios 1 del 1 al 3, para ir cerrando. 1 Corintios capítulo 1, 1 al 3 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en todo Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, 2 Corintios comienza con la consolación. Si a nosotros nos pareció dura 1 Corintios, ahora Pablo nos explica que fue rudo, que fue duro, porque quería ayudar a los corintios para que se arrepintieran para salvación. Y ese es el meollo de 1 Corintios, para que nos arrepintamos, pero ese arrepentimiento es el que viene de Dios, no es un arrepentimiento mundano, el que produce muerte, sino que es para salvación. Entonces, ahora estamos en 2 Corintios y Pablo conduce a los corintios a experimentar a Cristo. Una vez más, ya les habló en 1 Corintios, pero otra vez, ¿saben qué quiero que experimenten a Cristo? Entonces, en esta epístola de 2 Corintios, Pablo se asemeja a un padre que consuela a un hijo después de haberlo disciplinado. Entonces, Pablo disciplinó a los corintios en su primera epístola, pero por la misericordia del Señor, ellos sí recibieron dicha disciplina, ya lo leímos. Y ahora en esta segunda epístola les escribe para consolarlos. Aún podemos decir que esta carta segunda de Corintios es una de las cartas, uno de los libros más tiernos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que este libro es un libro de doctrina, sin embargo es un libro muy rico porque habla de experimentar a Cristo. Ese es el desafío aquí. Recuerden que los corintios eran personas muy complicadas. Lo vimos en 1 Corintios y estos somos usted y yo. Estas epístolas de 1 y 2 de Corintios ciertamente en ese momento fueron escritos a una iglesia local, pero sirven a nosotros para corregirnos. Recuerden que los creyentes corintios se habían enredado en tantos problemas que Pablo necesitaba darles una palabra muy fuerte. Él tuvo que ser muy fuerte y una palabra muy fuerte para traerlos de regreso al centro que es Cristo Jesús. Entonces se puede decir que 2 de Corintios es la autografía del apóstol San Pablo, de una persona que es tierna, a la vez fuerte, pero es tierna. Entonces, esta epístola nos va también a introducir a la experiencia y al amor de Cristo. O sea que aquí vamos a aprender a experimentar a Cristo. Entonces, la segunda epístola de Corintios, nosotros podemos recordar aquí, o podemos, ¿se acuerdan que en la primera de Corintios fueron 16 capítulos y acá son 3? Vamos a ir poco a poco, hermanos, no sé cuántos mensajes vamos a estar aquí, pero vamos a ir poco a poco entendiendo, descubriendo qué es lo que tiene esta segunda carta, pero ya dijimos que es una carta tierna donde Pablo nos va a consolar a nosotros. Recuerden que los corintios en la primera carta se habló de que ellos estaban enredados en tantos problemas, de hecho eran 11 problemas. Entonces, él va a tomar el tiempo aquí en 2 de Corintios para consolar a los hermanos corintios, pero también consolar a nosotros. Supongamos que un hijo se ha portado mal y fue disciplinado estrictamente por sus padres. Después de eso, ambos deben tomar un tiempo para hablar y consolarse y hasta deben llorar.
También aquí vamos a entender todos los que son papás, y aún tomo como pastor, debemos aprender de Pablo. Miren cómo se tiene que hacer. Después de que se corrigen a los hijos, se tiene que explicarles por qué se les corrige y luego consolarlos. Muchos papás corrigen con vara a sus hijos, pero no les explican el motivo de la corrección ni consuelan a sus hijos. Qué bonito sería que un papá, después de darle vara a su hijo, después de eso, vaya y lo abrace y le diga, ¿sabes qué? Le corregí por esto y por esto. Y aún llorar. Y eso es lo que hace Dios. Y es lo que hacía el apóstol San Pablo, y es lo que nos va a mostrar, porque en 1 Corintios los corrigió, fue duro, pero en 2 Corintios llora con ellos, los consuela y les explica por qué dijo que es para arrepentimiento. Hermanos, si los papás entienden eso, ellos, en vez de que los hijos los vean como malos papás, porque así uno piensa. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá, ellos nos corregían, nos daban vara, pero nunca se acercaron a mí a decir, ¿sabes qué, hijo? Te hice por esto y por otro, porque te amo, o para tu bien. No nos explican, no lloran con uno. Y también, aún en la iglesia, aún en este tiempo, hay papás que no hacen eso. Ellos se enojan y aún les dan vara o golpean a sus hijos, o les avientan la chancla voladora, pero nunca les explican para qué es la chancla voladora. Tenemos que aprender de Pablo, ¿sí? Aún hasta los papás deben aprender hoy, ¿sí? Los que ya, aún yo creo, hermanos, que a esta edad, a mi edad, yo tengo a mi mamá, me gustaría que un día mi mamá le diga, no estoy pidiendo, exigiendo, pero me gustaría, ¿no? Que un día me diga, ¿sabes qué? Ahora entiendo, ¿no? Y yo le diría, si mi mamá me dijera esto, yo le diría a mi mamá, gracias mamá, gracias porque eso me sirvió a mí. Muchos de nosotros podríamos decir, los adultos podríamos decir, gracias mamá porque eso me ayudó a mí. ¿Sí? No, nos diríamos, no, porque no me querías. En ese momento, cuando ellos nos estaban golpeando, nos estaban diciendo de cosas, uno le decía, no me quiere, a lo mejor soy adoptado. No, así yo muchas veces llegué a pensar. Porque a veces lo que hacen los papás también que tienen a algún favorito, ¿no? Preferido, ¿no? Y dicen, y hay papás que hacen eso. Mi hermana Martita no tiene el único favorito preferido, ¿verdad? Así que no hay problema. Pero hay papás que en la familia que son grandes, hay hijos que son consentidos, ¿verdad? Entonces, y eso también daña. Pero ya cuando uno crece y dice, bueno, mi papá tenía razón, me sirvió la corrección, pero será bueno pero mientras va uno creciendo, uno llega a sentir algo contra los papás, creo que no me quieren. Pero ya cuando llega un momento que uno crece, madura y dice, tenía razón. Y sirvió lo que hicieron, pero ya después, pero mucho tiempo, ¿no? Con odio, con rencor hacia los papás. Pero los papás que tienen hijos, que están criando hijos, deberían de hacer eso. Cuando los corrigen, después tienen que ir con ellos, explicarles, te corregí por esto y por eso, y es para tu bien. Y llorar con ellos y decirles, me duele corregirte, pero debo de hacerlo porque te amo. Bueno, entonces, es lo que vamos a estar descubriendo, todo lo que Pablo está haciendo aquí, porque de repente nosotros, hermano, nos portamos como impíos, pues. Estamos hablando de cristianos. Y por eso, según 1 Corintios, habló de todos los problemas, de todas las cosas que podemos hacer nosotros como cristianos. Y él fue duro y sacó a la luz muchas cosas que estábamos haciendo nosotros. Pero ahora el 2 Corintios nos va a consolar, nos va a hablar suave, él va a suavizar sus palabras, nos va a consolar. Dice que él con lágrimas estaba escribiendo. Termino con esto. La pregunta aquí. Porque dice Pablo que los que somos consolados es para consolar a otros. La pregunta es, ¿a usted Dios lo ha consolado alguna vez? ¿Lo ha consolado? ¿Te ha mostrado su consuelo después de que te has portado mal? Muchos de nosotros hemos tenido actitudes que hasta parecemos impíos, inmundos, pero después nos arrepentimos porque Dios nos expone, nos corrige, pero Él viene y nos consuela. Esa consolación Dios te da a ti para que tú consueles a otros.
Fíjense, hermano, que no de repente vienen hermanos y nuevecitos que están batallando con ciertas áreas. ¿Qué hemos dicho nosotros? Vas a salir de eso. No te preocupes, busca la iglesia. Estoy para orar por ti. ¿Por qué? Porque alguien estuvo orando por nosotros, Dios venía y nos consolaba. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos pecado y hemos dicho al Señor, Señor, perdóname porque he pecado contra ti? Y hemos sentido, yo he orado con Él, yo voy y me meto con Él y le digo, Señor, perdóname. No puedo esconder nada de ti. No puedo ocultarte nada. A mi esposa le puedo ocultar, a mis hermanos lo puedo ocultar, pero a ti no te puedo ocultar. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Vamos, el Señor, perdona. Y a veces uno dice, ¿qué más puedo decir, Señor? Tú sabes todo. ¿Qué más puedo decir? Pero bonito es bien bonito de nuestro Dios porque Él viene y nos consuela. Con su misma palabra dice, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si confiesas tus pecados, yo te perdono, yo te limpio, sé limpio. No, eso es bonito, esa consolación. Pero esa consolación es para consolar a otros. Y es para tener misericordia de otros. Decirle, no eres el único. Yo le he dicho, a Andrés, le hemos dicho aquí, Andrés, no eres el único. Yo también estoy pasando. Pero no te preocupes, estamos contigo. Amén. Es para consolar. Todo eso es lo que aún el misterioso del plan de Dios. Porque a veces uno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo que...? Y es para que tú experimentes el consuelo de Dios. Y para que tú le digas a otro, no te preocupes. Yo también pasé por ahí. ¿Cuántos que, todos los que estamos aquí, no somos perfectos? Estamos luchando. ¿Sí o no? Todos estamos luchando, pero tenemos fe de que viniendo a este lugar, aquí están todos los imperfectos, arrepentidos, pero que están siendo perfeccionados. Amén. Amén. Vamos a orar, pues. Señor, te damos gracias, amado Dios, porque tú nos permites, Señor, entenderte, Señor, conocerte, Padre Santo. Gracias por 2 de Corintios, porque nos vas a consolar, nos vas a dar de ti, Señor. Señor, ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos, Señor, disfrutarte, Señor, vivirte a ti. Y aún, Señor, gracias por 1 Corintios, porque nos mostraste todo nuestra carne, Señor, nuestras carnalidades, nuestros defectos, Señor. Pero también ahora nos consuelas. Y tú dices, Señor, que todo ayuda para bien. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron venir y a uno de los que están por Facebook, Señor. Gracias por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.